Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Charlando con Naturemos. Hoy tenemos el placer de estar en la consulta de Alex Cordero. Él es un profesional de la salud que tiene una dilatada experiencia de más de 25 años. Él es experto en naturopatía e iridología. Además está formado en osteopatía craneosacral por las escuelas americana y francesa, dos de las escuelas más importantes en esta disciplina. Tiene un máster en homeopatía espagírica y cuenta con una formación superior en terapia regresiva de Brian Weiss. A su vez, es profesor de organizaciones como FENACO y CONACO y desde hace más de 22 años él imparte también cursos de formación para los futuros naturópatas y profesionales de la salud. Encantado que hayáis venido también. Muchas gracias. Bien, hoy vamos a tratar una de sus especialidades sobre la que él tiene una amplia experiencia, que son las alergias, sus reacciones derivadas, el diagnóstico y los tratamientos ad hoc. Si te parece, voy a hacer una breve introducción, ¿vale?, de lo que es y en qué medida afecta estos procesos alérgicos a nivel mundial y a nivel concretamente en España, ¿no? Para ponernos en contexto, tenemos que saber que las enfermedades alérgicas tienen una prevalencia que está entre el 30 y el 40% a nivel de la población mundial, lo cual es un porcentaje relevante, ¿no? En España es muy similar este tipo de prevalencia, es decir, que una de cada 4 personas tiene este tipo de patologías, este tipo de enfermedades, ¿no? Los síntomas más comunes, pues el que es alérgico desgraciadamente lo conoce, que son las congestiones nasales, la rinoconjuntivitis. El que es asmático pues tiene la problemática de que se le incrementa esa patología. Y en el peor de los casos también se puede producir muchas veces esas reacciones más fuertes, más anafilácticas, que pueden llegar a producir ya un desenlace mucho más grave, incluso la propia muerte. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Bien, Alex, en base a tu experiencia y como experto en este tipo de patologías, ¿identificas en España que esto se está incrementando, se está creciendo, este tipo de procesos? ¿Cuál es tu impresión? No, sí, evidentemente que está subiendo. Desde hace ya, básicamente, los últimos estudios que yo recuerdo, hace como 4 años que mandaron a nivel de alergias, el Instituto Alérgico de España, decía que había un incremento ya de un 2% en niños a nivel de alergias alimentarias, ya, un 2% anual. Con lo cual, si tú vas sumando, en 10 años ya hay un 20% más un 30% que ya hay. Con lo cual estamos hablando que de aquí a unos años tenemos un 50% fijo de alérgenos. O sea, de gente alérgica y sobre todo alérgicos alimentarios, que es la que más sube en proporción que las alergias aéreas o la dermatitis, por ejemplo. O sea, que realmente el incremento de las alergias alimentarias, que son las más fuertes, por decirlo de alguna forma, las que más complejidad nos dan, son las que más están aumentando. Muy leves, pero van aumentando. Por lo tanto, el riesgo va aumentando cada vez mayor. Eso es así. ¿Esto tendrá algo que ver con que en la alimentación con la que estamos conviviendo habitualmente no es del todo sana? Básicamente, hay bastantes factores. Uno de ellos que es el factor genético que tenemos que tener en cuenta. Los factores ambientales, la alimentación, porque los alimentos no son los más adecuados y muchas veces la forma de producirlos tampoco es lo mejor que hay. El estrés, el nerviosismo, todo lo que encontramos alrededor, todo eso va a hacer que la carga genética y sobre todo la carga a nivel de alergia salten. Podemos encontrar gente que incluso por esto mismo podemos llegar a una mala conclusión, porque todos estos factores que estoy diciendo te pueden generar un exceso de toxinas a nivel orgánica que puede darme una reacción alérgica a gente que no lo es. Y puede darte o pensar que es un alérgico cuando realmente lo que tenemos es un exceso de toxinas. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿me explico? Por eso cuando estamos luchando contra los procesos alérgicos hay que tener en cuenta muchos factores, no solo la respuesta alérgica que nos está dando. Continuando con lo que comentabas, Alex, quería hacer una matización que es importante, ¿no? En Estados Unidos el 30% de la población adulta y el 60% de la población pediátrica, que esto es lo más significativo, recurre habitualmente a las medicinas complementarias.
En Europa también está creciendo este efecto, ¿no? Sobre todo en Alemania y en Francia, estos países que en este sentido van un poco más avanzados, están en torno al 30%, ¿no? de los pacientes. Uh-huh. ¿Qué opinas al respecto? En que tienes razón, realmente es así. O sea, realmente cada vez hay un mayor incremento de la población que busca las terapias alternativas, ¿no? O sea, realmente de coger y estar yendo pues a su tratamiento alopático de siempre, ver y buscar una segunda alternativa o una segunda opción en el cual puede mejorar su calidad de vida, pues es lo más significativo, pero realmente sí cada vez va. En España siempre somos un poquito más lento que en el resto de Europa. Igual que en Alemania, igual que en Francia, igual que en Inglaterra, cada vez esto está incluso metido en la vida social, muchos de ellos. En España estamos hay una segunda parte en la cual nos cuesta muchísimo ir introduciéndolo, pero según se va introduciendo y nos van conociendo, eso es lo bueno, ¿no? Que la gente, en el momento que te conoce, los resultados que tienen, como son resultados reales, eso es lo maravilloso, ¿no? Va haciendo que cada vez más gente va entrando de una forma muy simple y muy sencilla dentro de nuestras terapias naturales, porque saben que no hay riesgo. Y eso es lo más importante, saber que no hay efectos secundarios ni que hay riesgo. Hombre, podemos tener un efecto secundario en personas súper alérgicas, en súper tal, que eso ya lo tenemos en cuenta a la hora de hacer las cosas, ¿no? Pero básicamente el 99% no hay riesgo en utilizarlo. Es decir, que al final este paciente que llega a tu consulta uh-huh. viene de su médico uh-huh. de cabecera, de su médico de ambulatorio uh-huh. y recurre a ti como profesional de la salud, de la medicina natural, y te dice, oiga, quiero que usted me mire esto y me intente solucionarlo. Es así. Realmente lo que o sea, te lo demandan. Sí. Realmente lo que quieren es saber es si lo que están haciendo y cómo lo están haciendo es correcto. Y si puede haber otra opción que no sea esa. Porque realmente lo que están buscando, la mayoría de los pacientes lo que buscan es no tomar tanta cantidad de medicación. Sobre todo los medicamentos químicos, ¿no? Porque ven que tarde o temprano, a la larga, siempre va a tener ciertos efectos secundarios e intentan evitar ese tipo de efectos secundarios de una forma o de otra, o de la mayor forma posible, evitarlo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos poblaciones de niños, ¿no? Cuando tenemos la edad de niños ya de recién nacidos a niños por 6, 7, 8 años, incluso 10, el meter químicos o demás, se lo piensan mucho los padres y las madres, y eso es lo importante. Hay una mayor concienciación, ¿no? Claro, en el cual, pues, si yo tengo que darle algo que es a nivel de un tratamiento médico y demás, y que puede tener efectos o que podría tener ciertos efectos, se lo plantean muchísimo, ¿no? Independientemente que estén con el alergólogo, para que esto nos dé una buena respuesta, vienen preguntándonos si hay algo que sea parecido o lo más parecido a lo que están dando para que no tengamos tantos efectos, ¿no? Con lo cual, sí, realmente es así, nos están buscando cada vez más. ¿Sí? Qué bien, muy, muy curioso. ¿Cuáles son entonces los efectos secundarios y si estás en contra de los antihistamínicos, de los fármacos antihistamínicos? Uh-huh. Vamos a ver, dentro de lo que son los efectos secundarios de los antihistamínicos, realmente lo que encontramos es que la gente nos produce somnolencia, la percepción visual se pierde muchísimo, también lo que son el sistema nervioso o la percepción de cómo nos movemos se pierde muchísimo, o sea, todo lo que son las coordinaciones. Uh-huh. Y también sabemos que a largo plazo realmente nos puede ayudar a bajar el sistema inmunológico, porque realmente genera demasiada cantidad de toxinas. Ya sabemos que los factores C3 y C5 se descompensan tomando antihistamínicos por ser uno de los químicos que hay. Por lo tanto, a largo plazo, yo no estoy de acuerdo en utilizar antihistamínicos. Ahora, si tú me dices, ¿utilizas un antihistamínico en un momento determinado concreto porque son necesarios? Te digo, sí, claro, o sea, no hay ningún problema en utilizarlo. Lo que pasa es que nosotros, y viendo ese efecto a largo plazo, preferimos tomar cosas o hacer cosas más naturales en el cual no utilicemos antihistamínicos, sino reguladores de esa histamina a nivel. Eso es importante lo que estás comentando. Claro. Y eso sí, lo que realmente es interesante a nosotros y cómo trabajamos a nivel de las alergias, y eso tenemos que saberlo. ¿Qué tratamiento sueles pautar y qué dosis o posología recomiendas a tus pacientes? Vale, la posología va a depender siempre un poquito de que si son niños o son adultos, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, ahí siempre vamos al principio te hablo del adulto y luego hablamos, si quieres, de los niños y la posología hacemos en niños, ¿vale? Normalmente suelo utilizar el ayer, me gusta bastante porque funciona a nivel de equilibrante de las histaminas orgánicas. Esto a nivel físico podemos decir que funcionaría como una especie de antihistamínico, aunque no es real, porque estoy diciéndote, porque funciona más a nivel de equilibrio. Oye, eso es importante, matiza eso. Claro, es que realmente, o sea, cuando tú tomas un antialérgico, tú lo que haces es tomar algo para una respuesta que tienes momentánea.
Con lo cual, yo en el momento que dejo de tomar eso, yo sí voy a seguir teniendo respuestas. Hasta que mi organismo deje de tener respuesta de una forma o de otra. Pero realmente el antihistamínico no funciona quitando la respuesta, sino el exceso que está dando esa respuesta. ¿Me explico? En cambio, lo que nosotros utilizamos es todo lo contrario, ¿no? Ya te digo, por ejemplo, el ayer, lo que hace es hacer un equilibrio de las histaminas orgánicas. Cuando realmente hay un exceso y ve que se está desequilibrando y está generando más cantidad de histamina, lo que hace es controlarla. Hace que no genere tanta cantidad. Es un regulador. Claro, lo que va a hacer es regularte. Claro, por eso a la larga, tomándolo, lo que va a hacer es equilibrarnos el organismo, hacer que seamos menos alérgicos en esas condiciones. Por lo tanto, es mucho más interesante que un antihistamínico. Pero te digo que eso es muy importante. Otra de las cosas que también utilizamos, ahora te diré la pasología. Otra de las cosas que también utilizamos es el probiótico, ¿no? Realmente todo lo que es el probiótico funciona maravillosamente bien. Y además Naturemos tiene uno que es muy bueno porque realmente el que estamos utilizando lleva dos cepas. Una que son los prebióticos y los probióticos. Ese prebiótico es el alimento que tienen para generar la permeabilidad intestinal dentro de las alquemansias, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es muy importante para eso y a nivel inflamatorio. Y sobre todo las inflamaciones, ese prebiótico. Y luego los probióticos que van a darnos esa cantidad tanto de los lactobacilos como el Bacillus coagulans. Es que van a aumentarnos esa capacidad de sistema y de respuesta inmune, pero también como controladora de las histaminas, ¿de acuerdo? Va a hacer que el organismo sepa diferenciar esas respuestas si son alérgicas o son más inmunológicas que alérgicas, ¿de acuerdo? Igual luego lo matizamos más centrándonos en el tema de las alergias alimentarias, si te parece. ¿Y qué opinas de la vitamina C? Concretamente, bueno, haciendo referencia a nuestra vitamina C, la de 1500 miligramos que lleva bioflavonoides y escaramujo. ¿La sueles utilizar también en ese tipo de procesos? Sí, realmente, porque realmente la vitamina C nos va a ayudar bastante a regular lo que son los dameros, ¿no? O sea, lo que es que son la regulación del sistema inmunológico, cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Me gusta mucho la vitamina C. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en un estado álgido de alergia, como puede ser a nivel de primavera o demás, que suele ser pues, a partir de marzo o abril, que son las estacionales y demás, no me gusta darlo tanto. Me gusta darlo más, por ejemplo, cuando llega septiembre, octubre, porque hay una caída mayor del sistema inmunológico y entonces es más interesante cuando tengo que darlo a nivel de alérgico. No significa que si una persona viene ahora y el sistema inmunológico lo tiene muy debilitado por las alergias o porque se ha encontrado con una patología alérgica muy, muy fuerte, le dé para ayudarme a subir el sistema inmune. Pero le doy que hay siempre apartados. Hago esa diferenciación porque pienso que es bastante importante. Porque un alérgico va a provocarte o va a ayudarte por sí solo, va a intentar subir el sistema inmunológico. O sea, él quiere subir su propio sistema. Entonces, si yo le doy demasiada cantidad de vitamina C o despropongo, o sea, hago que haya una descompensación de esa vitamina C a nivel del sistema inmunológico, puede ser que no lo regule tanto como yo quiero. Y que me esté regulando más cantidad de histamina, o sea, que me esté provocando más cantidad de histamina por subir más los sistemas inmunológicos. En caso de darlo, lo doy muy poco y solo unos días, porque además la que tiene Naturemos es muy fuerte, es muy buena y muy potencial, con lo cual con un poco de cantidad funciona. Con lo cual en 1, 2, 3 días me valdría de vitamina C, no daría más. En cambio, a partir de septiembre en el sistema inmunológico sí lo daría durante 1 o 2 meses para subir el sistema inmune. Ahí, cuando dices que lo incrementarías o lo bajarías, ¿qué posología es la que utilizas? Tanto en el Super CNF Alert, que hemos hablado antes, como en el Ultralactospore Plus, el del Bacillus coagulans, o la propia vitamina C. Vale. Cuando estamos dando, por ejemplo, lo que es el ayer, o sea, el ECFN ayer, si estoy en una respuesta ahora, con una respuesta muy fuerte alérgica, suelo dar durante 3 o 4 días 2, 2 y 2 en posología. Porque hay que cortar esa posología, o sea, hay que cortar esa respuesta que tiene excesiva. Y a partir de ese momento, cuando le ha bajado esa respuesta y se encuentra mucho más tranquilo, la posología siempre es 1, 1, 1. Tanto eso a nivel de la ayer. A nivel de lo que es los bifidus intestinales, el probiótico, con 3 al día sobran, porque tiene muchísima cantidad, tiene muchísimo potencial y por lo tanto yo pienso que ya con 3 es más que suficiente en un adulto. O sea, vamos, van pero de película, o sea, no hace falta dar más. Y también el tiempo, 2 meses, ¿eh? Menos de 2 meses nunca. Perfecto. Eso es importante saberlo. Y ya que me estás diciendo, aquí sí voy a meter yo un pequeño inciso, por si acaso. Lo que quieras. Esto funciona muy bien, o los probióticos funcionan muy bien, siempre y cuando no vayan acompañados de leche de vaca. ¿De acuerdo? Eso sí necesitamos saberlo, porque está muy bien en la utilización, pero aquí sí tengo que hacerte ese matiz. Normalmente cuando damos todos los probióticos, nunca van a ir acompañados de ningún lácteo, sobre todo de leche de vaca.
Porque ya Y sabemos sus que... derivados, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Quesos, fermentados. sí, sí, de leche de vaca, porque realmente la leche de vaca ya de principio es muy ácida. A nivel orgánico va a entrar con todas las proteínas que son todos los casinatos, que son las o sea, ya sabemos que son la lactoglobina y los casinatos, que son las proteínas de la leche, pero sobre todo los casinatos van a entrar a barrer todo lo que puedan a nivel intestinal, porque realmente no tenemos esa capacidad de absorción de la leche de vaca. Con lo cual, si yo estoy dando un probiótico y tomo leche, es como si no tomara nada. Y eso va a ser siempre, tanto en un alérgico aéreo, como un alérgico a nivel de alimentación, como va a ser una dermatitis alérgica. La leche de vaca tiene que desaparecer siempre de esa alimentación. Y otra cosa que tenemos que hablar ya de la leche, que tenemos que tener en cuenta, en este caso, también tenemos que tener en cuenta es el consumo de antibióticos si estamos tomando un antibiótico. Porque en ese caso también tendríamos que mirar las cantidades que estamos dando de probiótico para que haya esa compensación. Pero mientras estamos dando, habría que aumentar los potenciales si hay un antibiótico por medio, dentro de esos alérgicos, ¿de acuerdo? Ahora entiendo por qué los becerros, entonces, cuando acaban de amamantarse, ya no vuelven a probar la leche de su madre. Claro. Sí. De por vida. Yo siempre esto lo explico de una vez. ¿Por qué la leche, por ejemplo, de cabra o de oveja la podemos tomar con menos problema? Yo lo explico de una forma muy simple. La leche, para que entendamos un poquito. Digo, yo entiendo que la leche de vaca es un multinutriente, ¿de acuerdo? De hecho, es un multinutriente. ¿Pero para quién? Claro, si entendemos que la leche de vaca es un multinutriente para el becerro y que significa que va a coger alrededor de unos 100 kilos en cuestión de 3-4 meses, mi organismo no puede tener la capacidad de absorción de eso, porque realmente me reventaría por algún sitio, aparte de la acidez y demás. En cambio, si cojo la cabra y la oveja, ves que es totalmente diferente. De hecho, realmente puede cogerte 1 o 2 kilos al mes o incluso 5 kilos en cuestión de 2 meses. Eso se asemeja mucho al crecimiento humano y la absorción de humana. De hecho, toda la vida los médicos siempre han mandado leche de cabra a las embarazadas, o sea, después de los partos, por ejemplo, o la gente muy debilitada. Nunca leche de vaca. Siempre se han podido mandar leche de cabra a tope por los nutrientes y porque era menos dañina. En el caso de los niños, ¿qué pautas, qué posología les das? Normalmente, yo la posología la divido en 2 pequeños grupitos en niños. Normalmente hasta los 5 años los tomo básicamente como bebés, la posología va a disminuir. Normalmente lo que hacemos es, en el ayer, que vienen los comprimidos, por ejemplo, lo que hacemos es, normalmente siempre se lo decía a la madre que lo que haga es una turmi, o sea, una total del café, y que haga polvo. Y realmente un comprimido va a coger 3 puntitas de una cucharita de café, sí, 3 puntitas. Esa puntita disuelta en cualquier tipo de zumo o de frutas, además va maravillosamente bien. Con eso, normalmente le va a ayudar bastante a bajar ese nivel de respuesta histamínica. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el probiótico no lo bajamos, básicamente. Realmente seguimos con 2 o 3. Aunque realmente vienen en cápsulas, lo que hacemos es la cápsula disolverla. Si es muy pequeño, pues 1 al día es válido. Ya a partir de 3 años suele darle 2. Y básicamente ya a partir de los 6 años, 7 años, yo casi siempre he estado casi como un adulto en ese aspecto, sobre todo a nivel de probióticos. Porque no hay ningún tipo de factor en contra ni que le vaya a sentar mal. Y la absorción que va a tener va a ser mucho mejor. Con lo cual su sistema inmunológico, también lo que estamos hablando cuando empiezan los colegios, empiezan las guarderías, tal, este tipo de probiótico va a ayudarles a tenerlo mucho mejor todavía el sistema, con lo cual es maravilloso. Y efecto secundario, lo bueno que tiene es que no tiene ninguno. Por eso las cantidades, aunque digamos me pasara de cantidad, no pasaría absolutamente nada. ¿De acuerdo? Tú imagínate que para que un niño le hiciera un efecto negativo, por ejemplo, lo que es el ayer, por decir algún efecto, tendría que darle 6 o 7 comprimidos disueltos en una cucharadita un poco de zumo para que le diera una descomposición. Llegó al caso, sí. O sea, imagínate, ¿qué madre va a darle 7 comprimidos a un niño de golpe? O sea, es impensable, ¿me explico? O sea, estaría fuera de lógica. Pero digo que todo lo más que le provocaría sería una descomposición. O sea, ni siquiera vómito, ¿eh? Descomposición. O sea, fíjate tú. Y a nivel de probiótico, si se pasara y le daría todo, o se ha tomado el niño porque lo ha cogido, no pasa nada. Absolutamente nada, porque la capacidad del intestino solo es capaz de asimilar cierta cantidad de probióticos cuando lo estamos dando. Cuando pasa esa cantidad, es como si no diera lo nada. excretaría.
Todo lo más, a lo mejor puedo tener la tripa un poquito más suelta durante unos días, pero para de contar porque realmente no hay ningún tipo de efecto sobre ello. Por lo tanto, digo que lo bueno que tiene es eso, que podemos jugar muy bien con ellos y realmente los efectos, siempre que se necesitan, podemos aumentar en momentos determinados y concretos en niños porque estamos dentro de esas pautas. Y además sin efectos secundarios, ¿no? Realmente, aunque muchas veces coges el prospecto y pone tener cuidado con bebés o recién nacidos, tratar de darles las cantidades, tratar de sacar un poco de dosis, realmente se están refiriendo a la cantidad. Están refiriéndose no que no lo dé, sino que realmente se puede dar, pero en pequeñas cantidades. Y es lo que vamos a hacer. O sea, por lo tanto, no hay ningún problema de eso. O sea, las madres pueden estar tranquilas sobre eso y sobre todo en niños, porque realmente, aparte de que trabajamos muchísimo con ellos, nunca hay ningún tipo de efecto secundario sobre eso. ¿Qué solución planteas en los casos de las intolerancias alimentarias, las cuales son cada vez más comunes entre las personas, ¿no? Sí. Coméntanos ahí qué haces tú como profesional de las medicinas naturales. Claro, date cuenta que aquí tendríamos que a lo mejor tal vez especificar un poquito lo que es una intolerancia. ¿En qué diferencia entre una intolerancia o una alergia alimentaria? ¿No? Porque muchas veces sí, eso es parece que se confunde un poquito en qué es una alergia alimentaria o es una intolerancia. Te viene la gente y se pone que tengo alergias alimentarias. A menos que tengas una analítica que te haya dado una alergia alimentaria, es muy raro que tú tengas una alergia alimentaria. Lo que más lógico es que tengas una intolerancia. ¿Por qué surge intolerancia? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Realmente la calidad de vida, los tóxicos, las asimilaciones, los nervios, todo este tipo de cosas va a hacer que mi sistema no tenga una buena calidad digestiva y me genere pues inflamación, hinchazón, retención de líquidos, sentirse como hinchado todo el día, pesadez de estómago, todo eso. Eso es una intolerancia, ¿de acuerdo? No es una alergia. Entonces, ¿qué damos a esto? Pues creo que además las enzimas son maravillosas, ¿no? Porque nos va a ayudar muchísimo a hacer esa corrección a nivel digestivo de ese control de cómo está funcionando a nivel digestivo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, si yo tuviera que coger y dárselo a un alérgico alimentario, le complementaría con el ayer. Los dos combinados. Claro, porque realmente uno me ayudaría a bajar y a controlar los niveles histamínicos que me están llegando al digestivo y el otro, las enzimas y la corrección de esas digestiones a la hora de tomarlo. Con lo cual, fíjate si podemos estar trabajando cosas naturales sin que haya demasiado problema a la hora de tener una buena asimilación y un buen resultado. Qué bien, muy bien. Alex, me gustaría conocer cuál es tu percepción de la marca de Laboratorios Naturemos y desde hace cuánto tiempo, cuántos años que la conoces y que la vienes utilizando. Más o menos, creo que no confundirme, pero creo que aproximadamente como unos 10 años estoy utilizando Naturemos. Sí. Empecé conociendo Naturemos porque yo anteriormente utilizaba otra casa a nivel de fitoterapia, que era bastante conocida y se utilizaba muchísimo también a nivel nacional y a nivel mundial. Pero me decidieron muchísimo la forma de trabajar y la forma en que ellos trabajaban el producto. Tuve la suerte de conoceros y que realmente me trajeres un producto con una calidad maravillosa. Los productos de Naturemos son fiables 1000%. Lo que pasa es como todo, que cuando empiezas con un poquito de miedo, porque no sabes si realmente lo que están contándote es cierto o no. Entonces empiezas poquito a poco probando y te das cuenta que la calidad que tiene el producto no tiene incluso nada que ver con lo que te cuentan, ¿no? Es mucho mejor lo que te dicen. Además, no, es cierto, porque además piensas que te van a afectar o te va a ayudar o que va a funcionar de una forma determinada con un valor un poquito más bajo y te das cuenta que no, que es todo lo contrario, ¿no? Es lo que me ha sorprendido realmente de Naturemos, ¿no? Que la utilización de este producto me ha llevado a darme cuenta de lo bien que están hechos el producto, de la buena marca que es y que realmente, otra cosa que también es importante, los precios. Que no tendría que hablarlo yo, tendrías que hablarlo eso tú, pero bueno, yo ya te lo comento. Tendría que hablarlo ya te digo, sí, pero quiero que sepas que sí, realmente es eso, ¿no? Pero realmente la calidad-precio, el precio es mucho más bajo que la calidad que estamos recibiendo y eso para mí es muy importante. Anda dentro de una calidad muy, muy, muy buena, con un precio bastante... Voy a decir bastante medio, porque no es bajo, no es bajo, pero no está dentro de esa calidad de decir que me parece que es excesivo, que se están pasando. Tiene una calidad media muy buena y ya digo que el resultado de calidad-precio me parece maravilloso. Y ya digo, y a nivel de producto me parecen geniales, o sea, pero muy, muy bueno. Además, a ojos cerrados, te recomiendo a ojos cerrados siempre. Me satisface y me alegra que me digas esto porque sí que es cierto que alguna vez lo han comentado, ¿no? Es decir, que
las formulaciones y la cantidad que lleva cada comprimido, cada tableta o cada presentación, como lleva unas dosis muy importantes, con poca posología obtienes unos resultados importantes. Por tanto, ahí el precio está más que equilibrado, ¿no? En eso no, y además yo digo que yo, por ejemplo, ya sabes que, bueno, que doy clases de naturopatía y a mis alumnos les explico esto concretamente. ¿No? Sabes que explico mucho de la fitoterapia y demás, y una de ellas entran dentro de los que damos como grupos, los de Naturemos, porque es importante que... Continuando con lo que comentabas, ¿cuál es la percepción que tienen tus pacientes con respecto a lo que has comentado? El precio, la calidad, el resultado. Claro, es que realmente yo te puedo decir que un producto es bueno porque realmente estoy probando con el paciente. Y independientemente de que yo puedo decir que el producto es mejor o peor, si el paciente no me viene con esa condición de que ve que lo que estoy dando realmente es muy bueno y que los resultados que estamos teniendo, lo que estamos buscando, realmente no te diría eso, ¿no? Realmente yo cuando hablo de un producto y que realmente tiene esa calidad y cómo está funcionando, es porque el paciente ya me lo viene diciendo, y además a la hora de coger y estar con él, vemos el resultado. O sea, se ve clarísimamente los productos. Una de las cosas que hacen, además, a largo plazo, bueno, luego tal vez lo comentamos, es que algunos de los productos que utilizamos lo utilizan de muchísimos años, porque realmente hay cosas que son maravillosas, que es interesante tenerla, ¿no? Por ejemplo, igual que hablábamos del ayer, por ejemplo, de gente alérgica, suelen tenerlo como una parte del botiquín, igual que Indosin, etcétera, ¿no? Que cuando lo conocen, prefieren seguir teniendo. Ya lo utilizan, lo tienen en porque casa. Ya te digo, la calidad-precio es maravillosa, y ellos, cuando te vienen, te lo vienen diciendo, se pone que les he dado, ¿no? Porque nunca se habían sentido así, ¿no? Con esas condiciones. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, solo puedo hablarte de cosas buenas de laboratorio. No veas cómo me alegra lo que comentas. Aparte de los productos que has ido mencionando en tu especialidad, en la forma de tratar las alergias, me consta de que tú estás utilizando otros productos de Naturemos, como bien has dicho, ¿no? Quisiera que me dieras algunas pinceladas de otros productos que tú sueles utilizar en otro tipo de patologías. Mira, me encanta el Megabascusan, me encantan. Para todos los procesos que son cardíacos, circulación, de corazón y arritmias y todo esto, es una auténtica maravilla, es una auténtica pasada. El Bascusan Advance, para circulatorio venoso, cómo funciona, es otro de los que realmente para mí son... De primera lección. Igual que Indosin y demás, ¿no? Pero algo que también lo utilizo, que realmente, aunque hablamos de circulatorio venoso o estamos hablando del corazón, tanto uno como lo otro lo utilizo en muchísimos procesos asmáticos. Anda. Tanto alérgicos como intolerantes y demás. Explica un poco eso. Claro. Muchas veces cuando estamos dando una respuesta alérgica, o sea, y tiene un asma alérgico y que realmente no te llega suficiente ese fuelle, ¿no? Que parece que nos falla. Y muchas veces dando tratamiento, una de las cosas que no olvidamos es la microcirculación y el proceso de microcirculación, tanto a nivel pulmonar como de corazón, cómo funciona. Si tenemos un mejor riego y una mejor circulación, tanto a nivel de corazón como sanguíneo, respiran mucho mejor. Y muchas de las veces he tenido que darlo, tanto uno como otro, para que la gente me respire. Y ya ves que si no estoy dando a nivel venoso, ni a nivel de corazón, sino a nivel de asma. Tanto asma bronquial como asma alérgico. Porque muchas veces nos encontramos con patologías en el cual que lo que estamos dando es como que parece que no funciona, parece que no llega. Parece que te queda un poquito asfixiado y le falta, va mejorando pero que no termina de llegar. Claro, ahí los tengo los dos. Los dos Bascusanes, que me vienen maravillosamente bien cuando necesito ese tipo de remedios, pero más inmediatos, porque además en el momento que lo incorporo, el paciente va a empezar a recuperarme la oxigenación, pero rapidísimo. Para que veas que utilizamos otra cosa. Yo digo que igual que digo que el Bascusan Advance, que es maravilloso para esto tema circulatorio venoso, sobre todo cuando llega el verano, que las piezas hinchadas, la retención de líquidos, que se hincha muchísimo las piernas y demás, que van maravillosamente bien. Es una de las cosas que realmente la gente cuando lo conoce no deja de utilizarlo. Claro, dicen, ¿por qué no dejan de utilizarlo? Pues porque es muy fácil, porque realmente tú cuando tienes una vena que la has dilatado es como, aunque sea un poquito así, que queda como un poquito fuera de lugar, ¿no? Es como cuando la goma de una braga o de un calzoncillo no la has dado de sí, ¿no? Las venas pasa lo mismo. Cuando tú la has dado de sí, has dado de sí. Ya no puedes hacer absolutamente nada. Lo único que puedo hacer es tener un buen riego. Por eso se da continuamente o se da a largo plazo y no hay ningún problema porque vamos a tener ese riego. Pero que no vas a poder corregir la variz. Porque la variz está ahí.
Ya, Y mucha gente se pone, si me tomo esto para quitarme la apariencia, digo, no, porque la vena está dilatada, es imposible. Claro, por claro. eso son tratamientos que son muy a largo plazo y se utilizan muchísimo tiempo a largo plazo por esa condición. Igual que el ayer no son a largo plazo, son a corto plazo porque son correctivos, que es lo que estamos hablando antes. ¿De acuerdo? Equilibrantes, que lo has comentado. No, eso es importante todo lo que has dicho. Muchas gracias, Alex, por habernos dedicado parte de tu tiempo. Nos has aportado una información muy importante para nuestra comunidad de seguidores en Charlando con Naturemos. Y nada, pues lo comentado. Gracias y a seguir adelante. Nada, a vosotros por haber venido y darme esta oportunidad de poder explicarme algunas cositas. Ya sabéis, si necesitáis algún día más alguna cosita o ampliación de alguna cosilla, pues que no dudéis, aquí estamos. Contaremos sin duda contigo. Muchas gracias. A ti, Roberto.